Buenas tardes, Iglesia, buenas tardes, bendiciones. ¿Quién sabe cuál es la razón de todo? La razón de todo es el amor. Como dice el versículo de oro de la Biblia, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo. La razón de todo es el amor. Y yo quería hacer una pregunta a la Iglesia. ¿Quién quiere ser siervo de Dios? ¿Quién quiere ser una herramienta preciosa en las manos de Dios? ¿Amén? Bueno, como eso lo sentimos en nuestro corazón y tenemos ese anhelo, pues ahora vamos a escudriñar la palabra para que nos enseñe cómo verdaderamente podemos ser una gran herramienta en las manos del Señor. Nos vamos a ir a un ejemplo que quizá no se ha hablado mucho, no se ha predicado mucho, pero a mí me ha bendecido muchísimo. Entonces nos vamos a ir a la palabra en Juan 1, del 47 al 50. Ponemos de pie por respeto a la palabra. Bueno, voy a ver aquí la pantalla. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Amén. Podéis sentaros, hermanos. Natanael se lo presentó Felipe a Jesús, y cuando lo vio Jesús ya lo conocía. Jesús ya conocía a Natanael. Dice la palabra que Dios nos conoce a nosotros antes de que lo conozcamos a Él. Y cuando le dijo que cuando te vi debajo de la higuera te conocí, te vi cuando estaba debajo de la higuera, le sorprendió, le impactó de tal manera que le dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Por qué le impactaría tanto? Yo estoy seguro que estaba orando a Dios. Yo estoy seguro que tenía una intimidad con Dios y Dios lo estaba escuchando. Entonces, ahí nos muestra unas características de Natanael. Decía, es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. O sea, nos da varias características de Natanael. Un hombre que oraba y un hombre que era verdadero. Un hombre que no tenía engaño, tenía santidad. Y en esa intimidad, yo siempre digo que la oración es la intimidad con Dios, pero la oración que existe esa intimidad es cuando hay santidad, cuando agradamos a Dios, cuando somos verdaderos. Ahí es cuando realmente son oraciones que yo, cuando busco al Señor por las mañanas, cuando lo busco por la noche, bueno, por la noche lo busco menos porque la verdad que estoy muy cansado. Me gusta buscarlos por la mañana, sobre todo. Entonces, por la mañana, cuando lo busco, a veces me cuesta, porque me desconcentro, pero yo siempre, a veces, he tenido la recompensa de buscar, hasta que he sentido esa presencia de Dios preciosa. Y eso tenemos que esforzarnos en eso. Y sobre todo cuando intentamos agradar a Dios en todo, es cuando esa intimidad brota más y cuando realmente tenemos esas profundidades en la oración. Y como dice su palabra, ¿no? La oración del justo tiene mucho poder. Y Natanael era un hombre justo que oraba. Y el Señor ya lo conocía. Y Natanael fue un discípulo. Natanael, luego le pusieron el nombre de Bartolomé. Es el apóstol Bartolomé. Entonces es un discípulo que quizá no se conozca mucho, pero es uno de los 12 discípulos. Amén. Entonces vamos a conocer un poquito a Natanael, ¿vale? Yo he investigado, gracias a Dios que tenemos herramientas en internet para poder investigar,
y podemos conocer un poco de la historia de Natanael. Entonces, Natanael, llamado Bartolomé, en su biografía nos dice que se fue a evangelizar a Armenia y a la India. Entonces, en Armenia es una nación que está pegada a Irak. Es una nación que está al sur de Turquía, pegando ahí con Irak, por el mar Caspio creo que, o el mar Negro. O sea, ahí toda esa zona de ahí que está Asia, esa zona tan complicada, que es cerca de Afganistán, cerca de toda aquella zona, ¿no? Y bueno, y entonces, el resultado de todo del evangelismo de Natanael, dice la biografía que el 99% de la población de Armenia profesa el cristianismo. Fue la primera iglesia en el año 300 que se fundó en Armenia. Yo he ido 4 veces a Israel y a mí me sorprendía mucho que yo veía mucho Armenia allí en Jerusalén. Hay una calle que tienen allí grandes edificios los armenios. Digo, ¿estos armenios? ¿Por qué tienen tanta presencia en Jerusalén? Entonces, Natanael fue un evangelista, fue un discípulo que cumplió los mandatos del Señor y predicó el evangelio en Armenia. Y fíjate los resultados que tenemos en un país que es poco conocido porque tiene 300.000 habitantes. Entonces yo estoy mostrando un poquito de Bartolomé, ¿no? De Natanael. Dice la biografía, que coincide todos los historiadores porque he consultado muchas páginas, y nos enseña que murió desollado. Desollado quiere decir, le quitaron la piel. De hecho hay en la Capilla Sixtina un retrato, un cuadro de Miguel Ángel, hay en la Capilla Sixtina una pintura de Miguel Ángel, que tiene en la mano la piel. Y allí, por desgracia, en Armenia, la Iglesia Ortodoxa de Armenia está, aunque ha tenido muchas divisiones con la Iglesia Católica, pero al final son católicos. Y dice que procesan la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también veneran, que para mí venerar es adorar, también adoran a la Virgen María y a San Bartolomé y a Judas Tadeo, porque Bartolomé, o llamado Natanael, se fue con Judas Tadeo a Armenia a evangelizar. Sabemos que el Señor los mandaba de 2 en 2 y se fue con Judas Tadeo. Y fíjate cómo es la apostasía, porque seguro que allí, cuando evangelizó Natanael, era una iglesia verdadera. Empezarían como una iglesia que caminaba, que predicaba la palabra de Dios, que era una iglesia llena de Dios. Pero como por desgracia está pasando en el mundo entero, se desvió esa iglesia y ahora adoran a la Virgen María y también adoran a San Bartolomé y a San Judas Tadeo. Lo tienen como patronos y ya para colmo de los colmos, Bartolomé lo tienen como el patrón de los curtidores de piel. Imagínate, porque como le sacaron la piel, dice que estaba vivo y lo desollaron, lo tienen ahora de patrón de los curtidores de piel. O sea, imaginaros cómo está el tema de la idolatría. Y entonces, en Armenia, también mirando en internet, he visto que gracias a Dios también hay una iglesia evangélica, hay una iglesia protestante también muy grande. Entonces, es un país que procesa el cristianismo, en una zona que conocemos, que allí es una zona muy árabe, pero la misión de Natanael fue un hombre que hizo el llamado de Dios. Fue un hombre que salió a evangelizar, hizo la gran comisión, ir a predicar el evangelio. Un hombre que dio su vida por los demás y acabó muerto, como casi todos los apóstoles. Como bien sabemos, solamente hay uno, que fue el apóstol Juan, que murió de anciano. Los demás murieron todos asesinados. Amén. Bueno, entonces, dando este ejemplo de Natanael, ahora nos vamos a ir a la palabra en Juan 15. Este es un capítulo muy conocido y que verdaderamente yo, esta mañana buscando el mensaje para la iglesia, yo lo habré podido leer muchísimas veces, pero como me ha hablado a mí hoy, me ha bendecido y espero expresar esa bendición que me ha dado a mí el Señor, poder transmitirla también a vosotros. Amén. Entonces, tenemos aquí en Juan 15, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará,
y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no hace lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Amén. Bueno. Para mí, el versículo 9 y 10, si lo puedes poner en la pantalla, el versículo 9 y 10 de Juan 15, es el que a mí me ha impactado. El que a mí realmente, yo lo habré podido leer cientos de veces, pero hoy me ha hablado de otra manera. Entonces, cuando dice que, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. ¿Cuánto amor, como dice su palabra, es entregar a su Hijo? Porque Jesús también se entregó, pero entregar a un hijo, yo veo a alguien en peligro y a lo mejor doy mi vida en ese momento por amor a esa persona, pero dar a mi hijo es como más difícil, ¿no? Entonces, el amor de Dios, el amor del Padre por salvarnos a todos, entregó a su Hijo. Y Jesucristo dice que ha recibido el amor del Padre, que es dar la vida por todos nosotros. Y ahora Jesús nos dice que nosotros permanezcamos en su amor. ¿Qué me ha hablado a mí el Señor hoy? Que yo tengo que tener ese mismo amor, ese amor que tuvo Dios por mi vida, por mi miserable vida. Ahora tenemos que permanecer en su amor y nosotros poder amar al mundo, poder amar al prójimo, poder ir a predicar el Evangelio sin vergüenzas, soportando cualquier tribulación, cualquier problema, cualquier obstáculo que se nos... He puesto el ejemplo de Natanael, pero podría haber puesto cualquier otro. Tenemos que permanecer en el amor de Jesús, el amor verdadero, el amor que es el que nos va a llevar realmente con un sentido a la vida. O sea, el amor de Dios que tuvo por nosotros, tenemos que vivir en ese amor. Y eso es lo que a mí me ha reflejado, que ahora realmente
Dice la palabra, en el siguiente versículo que tengo preparado, en Mateo 24:12, dice que el amor, la maldad del hombre cada día es mayor. Pero algunos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero, el siguiente capítulo, el 13, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estamos viviendo en los últimos tiempos, estamos viendo que hay apostasía, estamos viendo que cada día hay más maldad, que cada día hay menos pudor, que cada día hay más... Está el mundo cada día más depravado, todo el mundo lo sabemos. Pero nosotros tenemos que permanecer en el amor de Dios, tenemos que permanecer en el amor. ¿Qué es permanecer? Lo hemos recibido, pero tenemos que permanecer en él, tenemos que perseverar. Como dice la palabra en el 13, el que persevere hasta el fin, el que permanezca en mi amor, en el amor de Dios que tuvo por ti, para que no fueras consumido. Ahora ese amor tú tienes que tenerlo por los perdidos. Tú tienes que preocuparte por el vecino, que sabes que lleva una vida perdida, los amigos, los familiares, cualquier persona en la iglesia que pueda venir y ves que se está perdiendo. Tenemos que tener ese amor, tenemos que permanecer en ese amor. Y dice la palabra que si permanecemos en ese amor, Él permanecerá en nosotros. Si nosotros perdemos ese amor, lo hemos perdido todo. Porque la maldad del hombre, porque las iglesias se están desviando, porque está la apostasía, porque vale todo, y nosotros vamos también a desviarnos porque todos se desvían. Pues el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Natanael perseveró. Nosotros tenemos que perseverar en el amor, el que permanezca en mi amor. Yo soy la vid. Jesucristo, el Espíritu de Cristo. El que tiene el Espíritu de Cristo es de Él. Nosotros tenemos que tener el Espíritu de Cristo. Y nos enseña que el amor de Dios está en el Espíritu Santo. Lo tenemos en este versículo. Quiero que lo que yo hablo, que también lo veáis en la palabra. En Juan 7:38. No, perdona, en Romanos 5:5. En Romanos 5:5. Por tanto, no, ese no es. Romanos 5:5. Dice que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Nosotros debemos de tener el amor de Dios, porque en el amor de Dios es cuando realmente vamos a poder perseverar, vamos a poder amar al enemigo, vamos a perdonar al que nos ofende, vamos a poder bendecir al que nos maldice. Tenemos que tener el amor de Dios en nuestro corazón, el que permanezca en mi amor. Y el amor de Dios solo se consigue a través del Espíritu Santo derramado en nuestros corazones. Esa es nuestra perseverancia. Esa es lo que tenemos que permanecer cada día, en tener amor al prójimo. Tenemos que amar al mundo como Dios nos amó a nosotros. Ahí está, ahí tenemos que perseverar. No hay otra cosa, realmente. Como dice su palabra, todo se resume: amarás al prójimo como a ti mismo. A mí me gusta ir a evangelizar a personas que no conocen del Señor, ¿vale? Tengo ese llamado, el vender el Evangelio. Siempre he sido un vendedor y siempre me gusta ofrecer algo que alguien no conoce. Pero yo hoy, esta palabra, quiero que la he sentido como para evangelizar a la iglesia. O sea, entonces me ha motivado para yo poder hacer mi obra de evangelista. Entonces yo quiero exhortar a la iglesia que permanezcamos en ese amor y que nos preocupemos por el mundo, que nos preocupemos por los demás, que no hay otra misión, que no hay otro cometido, que tenemos que ir a pescar hombres, que tenemos que ir a sembrar la palabra de Dios, que tenemos que ir como dice la palabra, unos son los que siembran y otros son los que riegan, y nosotros tenemos que regar. Y precisamente a mí, cuando estaba estudiando esta palabra, a mí me lo decía, ¿no?
que en Juan, como dice la palabra, en Juan 7:38, si tenemos el Espíritu Santo de Dios, dice que corren ríos de agua viva por nuestro interior. Seremos como ríos de agua viva por nuestro interior. ¿Y qué es lo que me preguntaba? Y Dios me hablaba y me decía, yo sentía que el Señor, digo, si tenemos ríos de agua viva, los ríos de agua viva no se pueden encharcar dentro de nuestro interior. O sea, tiene que salir, tiene que fluir. Si tú realmente tienes el Espíritu Santo, eso no te lo puedes quedar para ti solo. No se te puede quedar como encharcar, paralizar. Tú ahora tienes que dar esos frutos de amor. Como dice Jesucristo, por tus frutos se te conocerá si tienes el Espíritu Santo. Si realmente son frutos de amor, no son obras. Frutos de amor, porque las obras tienen que ser con amor, de muchos tipos. Ir a predicar a esa persona que necesita de Jesús, a ese enfermo que tienes que hablarle de Jesús, para que tenga fe, que pueda ser sanado, que si parte, que se vaya con el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Los frutos de amor, ese Espíritu Santo que son corrientes de agua viva, tienen que fluir por tu alrededor. Dice la palabra de Dios que sale delante de su trono como corrientes, ríos de agua viva, y llegan a nuestros corazones. Y tenemos que sentir eso como corrientes de agua viva para poder regar a las personas que tenemos al lado, que vean ese fluir de nuestras vidas. Amén. Esa es permanecer en su amor. Pero tenemos que tener el amor de Dios en nuestros corazones, y no hay otra manera que siendo derramado por el Espíritu Santo de Dios. Esa es nuestra perseverancia cada día. No que un día hayas sentido a Dios, no un día que hayas tenido el bautismo del Espíritu Santo, no un día que hayas tenido un encuentro con Dios. Cada día tenemos que llenarnos, porque todos los días dice que se renuevan las misericordias de Dios. Cada día tropezamos, cada día pecamos, cada día necesitamos reconciliarnos con el Señor. Y ahí está el perseverar en ese amor. Y esa es nuestra perseverancia, de que nos importe la vida de los demás. Amén. Esa es la misión, esa es la comisión de la Iglesia, no es otra. No es aquí venir los domingos, sentarnos, oír el culto, me he llenado, ahora me voy a casa, sigo con mi faena. No, ahora tú sales de aquí y sales con esta palabra en tu corazón, sales con esta palabra en tu vida para poder aplicarla. No para quedártela para ti solo, porque el amor es un amor, el amor siempre es algo que tú das sin pedir a cambio. El amor es una cosa que tú entregas a los demás, y eso es el fruto que Dios nos ha dado a nosotros, y ejemplo nos ha dado, que Él nos amó a nosotros primero. Amén. Gloria a Dios. Ahí tenemos los frutos del amor. No hay mayor amor que dar la vida por los demás. Y nosotros, si predicando la palabra de Dios viene alguien y nos mata, pues bueno, dice que un gran galardón tendremos. Vamos a tener aflicción. Gracias a Dios estamos aquí en España, y en España no es como en los países árabes o en otros países que hay una iglesia perseguida y todavía hoy matan a muchos cristianos. Gracias a Dios aquí en España estamos más seguros, pero puede pasar. Nos van a insultar, nos van a agredir, puede pasar cualquier cosa. Pero gloria a Dios, no tenemos que tener miedo, tenemos que predicar sin avergonzarnos. Porque como dice el Señor, que se avergüence de mí, yo también me avergonzaré de Él delante de mi Padre. O sea, tenemos que realmente ese amor que permanece en nuestros corazones, es el amor que nos va a dar la fuerza para poder derribar cualquier obstáculo. Nos va a hacer seguir predicando la palabra todos los días. No perder la ocasión de una persona que tenemos al lado, un mendigo que pasemos, una persona que veamos con algún problema, predicarle la palabra de Dios, que Jesús te ama, que vales mucho para Dios. No perder la mínima oportunidad. Hay que sembrar esa palabra. Y ya veremos, a lo mejor no vas a ver ahora el fruto, pero luego lo verás. Algún día estará delante del Señor. Amén. Yo siento que cada día
trabajo, pero yo no me canso, porque ese gozo que tenemos, ese amor de Dios es lo que nos da las fuerzas. Yo estoy seguro que el pastor, yo sé que se levanta muy temprano y lo veo que tiene energía, y yo sé que se las da al Señor. Yo sé que al apóstol se las da al Señor. Yo siento que digo, pero si me he levantado hoy a las 4 de la mañana y a las 5 de la mañana, y yo me acuerdo antes que yo me pegaba mis siestas porque no podía terminar el día entero. Yo no duermo la siesta. Y yo sé que son las fuerzas del Señor. Es el amor de Dios lo que te da las fuerzas. Cuando tú amas, no te importa el tiempo, no te importan los esfuerzos, no te importa los desengaños, cuando te defrauda alguien, es que no te importa nada, porque tú sigues ahí en el amor y sabes que tú haces tu parte y lo demás no importa. Y ahí tenemos ese gozo, tenemos esas fuerzas que nos da el Señor, y cuando sientes todo eso es cuando dices, ¡guau! Estoy ahí, el Señor está conmigo, el Señor permanece en mí, porque yo permanezco en Él, como dice aquí en su palabra. Entonces seguimos. En el número 20 es un versículo, ponlo, Lasso, el versículo 20 es un versículo que también lo he leído tantísimas veces, y la verdad que y no lo acababa nunca de entender, pero hoy lo he entendido. Cuando dice, el 15 es Juan 15:20. Cuando nos dice que el siervo no es mayor que su señor. Y yo cuando leía eso, yo siempre decía, pues claro que el siervo no es mayor que su señor. ¿Sabes? Y yo digo, pues bueno, no lo entendía muy bien. Y en cambio hoy, acordaos de la palabra que yo os he dado. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y yo hoy leyéndolo digo, claro. O sea, nosotros vamos a ser semejantes, somos semejantes a Jesús, ¿no? Nos tenemos que parecer a Jesús. Nosotros tenemos que padecer también como Jesús padeció. Bartolomé o Natanael evangelizó toda Armenia. Se hizo cosas mayores, decía, Jesús dijo, haréis cosas mayores que yo. Evangelizó toda Armenia. Nosotros no somos más señoritos que Jesús. No somos más cómodos que Jesús. Por eso el siervo no es mayor que su señor. O sea, si Jesús padeció, si a Jesús lo crucificaron, si Jesús aguantó todo lo que aguantó, nosotros que somos sus siervos, porque aquí cuando preguntaba antes todo el mundo me ha dicho que quiere ser siervo de Dios, quiere ser herramienta de Dios. Pero para ser verdaderamente herramienta de Dios tenemos que permanecer en su amor. Tenemos que realmente sufrir como Él sufrió, porque tú no eres mayor que Él. Amén. Yo lo había leído muchas veces y yo no había entendido este versículo. Y dice que si los discípulos guardaron la palabra de Jesús, nuestra palabra también la guardarán. O sea, nosotros tenemos que tener la fe que vamos a hacer discípulos, porque nosotros somos los seguidores de los discípulos. O sea, nosotros también tenemos la obligación, el mandato del Dios, que tenemos que ahora hacer también discípulos. Tenemos que seguir la gran comisión, tenemos que ir a predicar el Evangelio, aquí a Torrente, a Chiva, a Alcácer, a Valencia, a Cuba, a donde haga falta. Si Dios te llama, tenemos que hacer caso a ese llamado. No hay mayor importancia que permanezcas en el amor de Dios, que ese amor que recibiste, que tú ahora tengas el mismo amor por los demás. Amén. Entonces nosotros tenemos que sufrir, tenemos que padecer como Jesús padeció. Tenemos que tenerlo claro, iglesia, que Dios no ha llamado a creyentes, que todo el mundo, yo hablo por ahí y todo el mundo cree, yo creo en Él. Pero llevar una vida en desobediencia, una vida en pecado. Entonces, creer, ¿Dios quiere creyentes? Dios quiere discípulos, Dios quiere personas que hayan recibido el amor de Dios. Dice su palabra que muchos conocieron la verdad, pero no recibieron el amor de la verdad. Y yo quiero que esta iglesia reciba el amor de la verdad. Porque hay personas que pueden conocer la Biblia de memoria, puede tener
teología, ser teólogos importantes, profesores de universidad de teología. Y yo he visto escucharle decir barbaridades. Profesores de teología de universidad. Era un adventista que decía que nosotros éramos hijas de la ramera, decían las iglesias evangélicas. Y era un universitario de teología de la iglesia adventista. Personas que saben mucha teología, pero no recibieron el amor de la verdad. Está la fe, la esperanza y el amor, pero lo mayor es el amor. Amén. Y como estamos diciendo, tenemos que ser semejantes a Jesús. Tenemos que padecer, porque nos dice la palabra que si padecemos aquí, si permanecemos en su amor, Él permanece en nosotros, si tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, porque hemos recibido el Espíritu Santo derramado en Él, ¿cuál es la recompensa? Nos dice aquí, en 1 de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como es. ¿Quién recibe esta promesa? También tenemos que recibir los mandatos de Dios, no solamente las promesas, también los mandatos, porque la recompensa es muy grande. Nosotros vamos a ser semejantes a Jesús, lo veremos tal y como es. Hermanos míos, es tan grande que quizá hay que tener mucha fe para creerlo. Yo, gracias a Dios, me la ha dado. Y yo espero que cada uno de nosotros vayamos cogiendo medida de fe y que lo creamos de verdad, porque tenemos una recompensa tan grande que no podemos deslizarnos, no podemos desviarnos, no podemos relajarnos, no podemos dejarnos llevar por las corrientes. Tenemos que perseverar hasta el fin, queridos hermanos. Amén. Entonces, yo espero que esta palabra esté siendo de bendición, porque para mí ha sido de mucha bendición. Entonces la palabra es viva, la palabra es viva. Yo, como os he dicho antes, yo me gusta evangelizar en la calle. Ana, la pastora, me dijo, comparte el jueves. Y yo digo, bueno, compartiré. Pero realmente es eso, tenemos que seguir, tenemos que perseverar, tenemos que, el amor a poder edificar a mi iglesia ha sido superior al subirme aquí arriba. Yo se lo decía a mi mujer otro día, es que yo el micrófono lo he cogido en mi vida 8 o 9 veces. O sea, yo nunca me imaginaba que iba a hablar en público. Yo cuando cojo esto me parezco raro. Y para mí esto es un esfuerzo, pero el amor hacia mi iglesia es mayor. Tenemos que perseverar en el amor. Amén. Y para finalizar, Jesús es la imagen de Dios. ¿Y nosotros qué somos? La imagen de Jesús. Nosotros tenemos que parecernos a Jesús. Nuestro mayor propósito es que cuando nos vean las personas, que vean a Jesús que vean a Jesús, que nos podamos parecer a Él, en esa misericordia, en ese amor, en esa paciencia. Y tenemos que no cansarnos de orar por los demás, de compartir la palabra que un día nos salvó a nosotros. Ese es el propósito de cada día, que podamos parecernos a Jesús, porque ese es el propósito de nuestra vida, que nos parezcamos a Jesús. Por muy grande que parezca, lo podemos conseguir, porque Jesús nos lo dijo: ser perfectos porque yo soy perfecto, ser santos porque yo soy santo. O sea, Dios nos lo dijo que fuéramos así. Entonces tenemos que luchar cada día, tenemos que perfeccionarnos cada día, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que buscar a Dios. Cuando más busquemos a Dios, cuando más nos acerquemos a Dios, Él más se nos va a acercar a nosotros. Amén. Para terminar, Natanael permaneció en su amor, cumplió su llamado, predicó el Evangelio.
se negó a sí mismo y tenemos ese ejemplo. Y ahora que nosotros podamos coger el testigo y ahora nosotros cuando lleguemos a casa, que podamos realmente reflexionar, examinarnos a nosotros mismos si realmente estamos cumpliendo ese propósito, si realmente estamos siguiendo esa misión, ese propósito que nos ha dado el Señor, que no es otra que poder ser herramienta de Dios para poder salvar muchas almas. Amén. Gloria a Dios. Pues bueno, este es el mensaje, espero que os haya bendecido y bueno, un abrazo muy grande y que Dios os bendiga a todos.